¿Qué es lo más valioso en la vida de un millonario? ¿Una caja fuerte llena de dinero? ¿Un cofre lleno de diamantes? ¿O tal vez una caja vacía que el millonario tiró a la basura? Alejandro, un hombre de poco más de 30 años, ambicioso y frío, manejaba la inmensa herencia que le había dejado su padre, Javier. Las últimas palabras que su padre le susurró en su lecho de muerte resonaban en su mente como un eco: esta mujer que me cuida. Ella te mostrará un secreto. Alejandro no sabía qué significaban esas palabras. Había pasado una semana desde la muerte de su padre y Alejandro seguía en la habitación del hospital, lidiando con la antigua caja plateada del reloj que había encontrado en la mesita de noche de su padre. En la caja estaba escrito el nombre de juventud de su padre, Ricardo. Esa simple y vieja caja de metal se veía como un extraño en una casa llena de obras de arte invaluables y muebles antiguos. Alejandro abrió la caja con manos temblorosas, esperando encontrar el último mensaje que su padre había dejado, pero estaba vacía. Ese vacío era como una mancha en la vida perfecta de su padre, y Alejandro había buscado la caja por todas partes, volteando todo para tapar esa mancha. Pero ni la caja ni el misterioso mensaje estaban a la vista. Esta situación sacudió profundamente la percepción de Alejandro de que su padre era un hombre de negocios impecable. En las caóticas y ruidosas calles de la ciudad, una joven madre llamada Isabella luchaba por sobrevivir. En su rostro, las huellas de años de cansancio y una interminable preocupación en su corazón eran visibles. Su hija, Lucía, tenía una rara enfermedad cardíaca congénita que requería una cirugía urgente. Toda la vida de Isabella consistía en interminables trabajos de limpieza para cubrir los costos médicos de su hija. Incluso cuando se quedaba dormida en las frías salas de espera del hospital por la noche, su mente estaba en sus deudas y en el futuro de su hija. Esa noche, con el último dinero que le quedaba, había preparado un tazón de sopa para Lucía. Al mirar la pálida expresión en el rostro de su hija, una ola de desesperanza se apoderó de ella. Pero no podía rendirse. Para una madre, rendirse no era una opción. A pesar de todo, se había prometido a sí misma mostrarle a su hija que era una madre fuerte. A la mañana siguiente, Isabella entró en la lujosa villa de Alejandro con un trapeador y un balde en sus manos. Alejandro, caminando rápidamente por el pasillo mientras hablaba por teléfono, chocó con ella. El balde de Isabella se cayó al suelo y el agua sucia se esparció por el suelo de mármol. Una breve molestia apareció en el rostro de Alejandro, pero inmediatamente fue reemplazada por una expresión de desprecio. «Llegas tarde», dijo en un tono burlón, «y no has terminado ni la mitad de la limpieza esta mañana. Apúrate». Isabella inclinó la cabeza respetuosamente. «Lo siento, señor, mi hija está en el hospital». Alejandro la interrumpió y dio un paso atrás. «No te pago para escuchar tus excusas. Solo haz tu trabajo y sé invisible». Aunque Isabella se sintió cansada y humillada en ese momento, se mantuvo en silencio pensando en su hija y comenzó a limpiar rápidamente. Alejandro entró en su habitación y miró la vieja caja plateada del reloj sobre su escritorio. En ese momento, Isabella también entró en la habitación para limpiar. Ante los ojos de Alejandro, ella tomó la caja y la tiró a la basura como si fuera un objeto sin valor. Entonces no era tan importante. Solo una caja vacía, se encogió de hombros. Alejandro salió de la habitación furioso. Isabella miró sorprendida la caja tirada en la basura. Sintió que había algo dentro. El exterior de la caja parecía invaluable, pero para Alejandro, era un objeto sin valor. Esta contradicción despertó la curiosidad de Isabella. Como madre honorable, rebuscar en la basura de otra persona no era digno de su honor. Sin embargo, ese vacío en los ojos de Alejandro. La desesperación de un hombre que anhelaba el último deseo de su padre la conmovió profundamente. Esa noche, después de terminar su trabajo, Isabella regresó a casa. Su corazón se encogió al ver el rostro febril de Lucía en la cama. La caja del reloj de Alejandro estaba en su mente. Mientras limpiaba ese día, había visto un documento que indicaba que Javier había donado un viejo reloj a una organización benéfica. ¿Y lo que había dentro de la caja? ¿Era un regalo o un secreto? Isabella estaba atrapada entre su conciencia y su lógica. Tomó una decisión. Rebuscar en la basura de otra persona no era digno de su honor, pero haría cualquier cosa para salvar a Lucía. Esa noche, bajo la lluvia torrencial,
Isabella entró en el jardín de la villa de Alejandro. Comenzó a hurgar en los grandes botes de basura junto a la puerta. Encontró la caja plateada y la abrió con manos temblorosas. Parecía vacía. Justo cuando estaba a punto de tirarla con desilusión, notó que había un trozo de papel dentro. Isabella se dio cuenta de que la habían descubierto y se levantó rápidamente. Justo en ese momento, el sistema de alarma de la casa de Alejandro se activó y las luces de las ventanas parpadearon. Alejandro vio a Isabella cuando miró por la ventana. Alejandro bajó rápidamente y se acercó a Isabella. Estaba mojada y sucia. En su rostro había una mezcla de miedo y determinación. Los ojos de Alejandro brillaron de ira. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me robaste? Gritó. ¿Qué robaste? Dímelo. O llamaré a la policía. Isabella mantuvo la cabeza en alto, sus ojos llenos de lágrimas. Robé algo. Pero no era un objeto, dijo. Alejandro se detuvo sorprendido. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Isabella habló con voz temblorosa pero con determinación. No robé el objeto más valioso de tu padre, sino algo que falta en tu vida. Tu compasión. Alejandro se quedó paralizado por la sorpresa. Siendo un hombre tan poderoso y rico, las palabras de esta mujer pobre lo habían herido profundamente. En lugar de gritarle, comenzó a escucharla. La voz temblorosa de Isabella se mezclaba con el rugido de la tormenta. La frase «robé algo». Pero no era un objeto, apagó la ira de Alejandro de inmediato, dejando en su lugar una profunda curiosidad y preocupación. ¿Qué quieres decir? Dime lo que robaste, o llamaré a la policía, repitió, su voz ahora más suave. Isabella levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Las gotas de lluvia corrían por sus mejillas. No robé el objeto más valioso de tu padre, sino algo que falta en tu vida. Tu compasión. Esta palabra resonó como un rayo en la mente de Alejandro. Hasta ese día, lo único que su padre le había enseñado era la crueldad y la competencia. La compasión era debilidad. Las palabras de Isabella le daban la vuelta a todo su mundo. El secreto que tu padre me mostró no fue un regalo que me dio. Él me dio una llave, continuó Isabella. Esa llave abrió una puerta a mi corazón y a mis sentimientos de compasión. Él me mostró esa puerta. Las últimas palabras de tu padre me dejaron algo. Eso estaba dentro de la caja. En una caja vacía, había un trozo de papel. Y en ese papel había una nota escrita por tu padre. El corazón de Alejandro comenzó a latir rápidamente. Esta mujer sabía el secreto del que su padre había hablado. ¿Qué decía la nota? Dímelo, suplicó. Isabella sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo. Era una fotocopia de la carta de su padre. Mientras Alejandro leía la carta, las lágrimas corrían por sus mejillas. En la carta, su padre decía, «Hijo, has heredado todo lo que me pertenece. Pero has perdido lo más importante. La compasión. La verdadera riqueza es la bondad en el corazón de una persona». Alejandro se quedó paralizado por la sorpresa. Siendo un hombre tan poderoso y rico, las palabras de esta mujer pobre lo habían herido profundamente. En lugar de gritarle, comenzó a escucharla. Esa noche, Isabella le contó todo a Alejandro. Su propia lucha por la vida, la enfermedad de su hija Lucía. Al principio, a Alejandro no le importó su historia. Pero de repente, Isabella dijo algo más. La carta de tu padre no estaba dentro de la caja del reloj. Estaba en un compartimento secreto en la parte inferior de la caja. Yo la encontré. ¿Para que pusieras algo ahí? Alejandro preguntó sorprendido, ¿para qué pusiera qué? Isabella sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo y respondió, antes de que tu padre donara la caja a una organización benéfica, quería que pusiera su objeto más valioso en ella. Pero no era un objeto. Cuando encontré tu carta, me di cuenta de que esa caja representaba tu corazón. El vacío interior simbolizaba la falta de tu compasión. Mientras Alejandro leía la carta, las lágrimas corrían por sus mejillas. En la carta, su padre decía, «Hijo, has heredado todo lo que me pertenece. Pero has perdido lo más importante.
La compasión. La verdadera riqueza es la bondad en el corazón de una persona. Alejandro de repente abrazó a Isabella. Se disculpó por todo lo que le había hecho. Ahora entendía que la herencia más grande que su padre le había dejado no era el dinero, sino llenar el vacío espiritual dentro de esa caja vacía. Él contribuyó económicamente al tratamiento de su hija. Le ofreció un trabajo a Isabella y le alquiló una nueva casa. Alejandro no solo la ayudó económicamente, sino que también le ofreció que fuera parte de su propia familia. Él adoptó a su hija, Lucía, como si fuera la suya. Alejandro, Isabella y su hija Lucía salieron a caminar juntos por un parque. Alejandro tenía la mano de Lucía. Por primera vez en su rostro había una sonrisa genuina. En cuanto a Isabella, se sintió llena de esperanza por primera vez en su vida. Esa noche, Isabella no había robado un objeto a Alejandro. Solo había robado lo más valioso del corazón de un hombre, la compasión. Y a cambio, no solo recibió dinero, sino también el regalo más grande que una persona puede dar a otra, la familia.